Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si...? Tierra Z. Capítulo 4. El destino en bandeja de plata. El dúo de Saiyajin se encontraba en silencio, bajando por las escaleras del escondite del antiguo cazador de adeptos. Tanto Max como Aníbal sentían aún incertidumbre ante todo lo que estaba pasando en esos momentos. Aún estos desconocían este mundo, más allá de lo apocalíptico que era, aún tenían demasiadas preguntas, que posiblemente el peliblanco les pueda responder. Oye, Max. ¿Qué sucede ahora? ¿Deberíamos de confiar en él?, diría Aníbal viendo de reojo a Copen, que los guiaba a ambos a través del inmenso bosque. Pues, nos salvó de ese tipo y su dragón zombie. Además, él posiblemente nos dé la respuesta de qué sucedió con este mundo, diría Max de brazos cruzados. De igual forma este también tenía dudas de lo que había pasado y cómo se formó todo esto, pero si este tipo era la única persona viva en este mundo, entonces... ¿qué tenían que perder ambos? Por aquí, diría el peliblanco a la par que llegaban exactamente a una mansión destrozada, siendo esta la que alguna vez fue la mansión de los Kamizono. Bonito techo, supongo, diría Aníbal a la par que entraban. Las luces principales estaban apagadas, solo con una pequeña vela que acompañaba a una mesa algo vieja, donde se veía algunos repuestos de piezas de máquinas o de tecnología a la par de un mapa pegado de la pared. En algunas partes de dicho mapa, se mostraba que habían puntos marcados de color rojo, siendo zonas que Copen ha ido en todo este rato. El peliblanco solo tomó un marcador, tacharía el lugar donde estaba antes siendo el edificio de Sumeragi. Ya está, diría susurrando Copen a la par que dejaba el marcador en el escritorio. No es por interrumpirte, pero, ¿podemos saber quién eres?, diría Aníbal viendo a Copen, quien lo miraría con total indiferencia. Kamizono Copen, antiguo cazador de adeptos, diría el peliblanco mientras se sentaba en su silla a la par que veía al dúo Saiyajin. ¿Y ustedes? Primero responde nuestras preguntas, diría Max metiéndose en conversación. Verás, nosotros vinimos de otro mundo muy diferente a este por accidente, ¿nos podés explicar qué pasó aquí?, diría Max esperando la respuesta del cazador de adeptos. Copen solo tomaría unos segundos de silencio antes de empezar a hablar. Lola, diría Copen mientras su IA aparecía al lado. Hola, gritaría la eufórica y carismática IA que sorprendió al dúo de Saiyajins. ¿Esto, qué carajos?, diría Aníbal mientras Lola pasaba volando al lado de este. Lola, una inteligencia artificial que yo creé. y yo me encargaré de contarle lo que ha sucedido recientemente, diría la inteligencia artificial mientras proyectaba un holograma, haciendo que todo el entorno cambiase a dicho día. Verán. Fue hace 5 años atrás. Todo empezó por el anuncio de un fenómeno nunca antes visto en la historia humana. Parecía ser una simple tormenta eléctrica, pero luego empezó a afectar los dispositivos eléctricos.
Luego las fuentes mundiales de luz fueron carcomidas en un solo instante. Y para variar, algo cayó del cielo. Varios de los protectores de la Tierra, como los Vengadores, X-Men, la Liga de la Justicia, y uno que otro héroe, fueron a la escena de inmediato. Pues esto no era algo que pasaba todos los días usualmente. Cuando llegaron a la zona de impacto, lo que descubrieron fue un ser venido del mismo infierno. No razonaba, no pensaba, mataba sin piedad. Apenas aquel ser atacó, todos los héroes cayeron y sucumbieron ante dicho individuo. Ni siquiera nuestro protector más fuerte, que tenía por nombre Superior, pudo hacerle frente. O eso pensamos, porque tanto él como aquella bestia empezaron a pelear una vez que esa cosa empezó a atacar. A ninguno de los dos se les volvió a ver después de eso. Por lo que suponemos o ambos murieron o siguen peleando. Diría Copen, metiéndose en la narración de Lola de los hechos ocurridos. Además de eso, esa cosa también esparcía una especie de neblina morada que al respirarla, provocaba que en tan solo cuestión de horas, te convirtieses como él. Básicamente un virus zombie, diría Aníbal. No es tan solo eso, al contrario de un virus normal, los infectados aún mantienen conciencia de sus acciones y pueden atacar con más estrategia. Eso lo noté cuando peleé contra ese tipo del casco, diría Max mientras recordaba su corta pelea contra el Thor infectado por el virus del hambre. Aunque esa cosa se haya ido, dejo aquí a la mayoría de los protectores de la Tierra infectados, que se esparcieron por todo el multiverso y esta realidad, ya que algunos tenían la capacidad de viajar entre realidades y dimensiones. Nosotros prácticamente ahora somos lo último que queda en esta Tierra. Incluyéndolos a ustedes, solo nosotros 4 estamos vivos. Diría Lola algo desanimada. Aníbal y Max, después de escuchar todo el relato, no tenían palabras para saber cómo reaccionar ante todo lo que les contaron. Mierda, diría Max a la par que se pondría a analizar ahora la situación en la que estaban. Ahora díganme, ¿quiénes son ustedes? Primero yo, diría Max antes que Aníbal hablase. Mi nombre es Max Brief y el idiota que está detrás de mí es Son Aníbal, diría Max con tono serio mientras Aníbal solo soltaba una gota de sudor estilo anime. Ya veo. Y por lo que veo no son humanos, además de ello, sus habilidades son sobrenaturales. ¿Acaso ustedes son mutantes o algo por el estilo? Diría el camizono apoyando su codo en el escritorio viendo al dúo junto a Lola. En realidad, somos Saiyajin, diría Aníbal con las manos en la nuca. ¿Con qué Saiyajines? Nosotros también conocimos a Saiyajines aquí en este mundo antes que todo se fuese al diablo, diría el camizono ahora sabiendo las identidades del duro. Con esa duda resuelta ya decidiría ver los datos que recopiló Lola en la base de su Meragi. Lola, activa la proyección, diría Copen a la par que ponía en el escritorio una pequeña laptop, hecha con pura chatarra pero increíblemente funcional en la práctica y uso de esta. Una vez Lola introdujo los datos en la laptop, un video empezó a desarrollarse. Mi nombre es el Dr. Víctor von Doomsday. Si alguien está viendo esto, el mundo se ha ido al demonio. Todos los héroes cayeron ante este abominable e irreparable virus. He trabajado por meses junto a Stark y su Meragi en conseguir una cura, pero solo fue una pérdida de tiempo. Ese malnacido de Stark se volvió loco cuando murió su esposa e hija. Transformó a los 4 fantásticos y aparte de la Death Force en esos caminantes de la muerte. Me han infectado también no hace mucho cuando escapé del edificio. Volví a él cuando todos se fueron a intentar buscarme para devorar. Dom empezaría a toser horriblemente sangre mientras el virus en él iba avanzando más y más. No me queda mucho tiempo de vida, he podido alargar el proceso de la propagación del virus en mi cuerpo y sangre.
Me quedan muy pocos minutos. Así que los aprovecharé el máximo posible para así explicar lo único que pudimos descubrir. 1. La manera en la que uno se infecta es a través del contacto de la saliva o sangre del infectado a un cuerpo sano. En este proceso, el tiempo que se tarda en convertirse uno es cuestión de minutos, aproximadamente de 10 a 15 minutos. 2. Otra manera de ser infectado es cuando te expones a la neblina tóxica que sueltan los infectados. Muy pocos tienen esa nueva habilidad cuando se convierten en muertos vivientes. Por lo que si llegas a respirarla, tu cuerpo experimentará convulsiones masivas hasta morir. El proceso dura aproximadamente entre 4 a 7 minutos. Un tiempo rápido pero doloroso e insufrible para el desafortunado. 3. El virus también puede ser propagado hasta por la misma tecnología. A comparación de las otras dos, su proceso es prácticamente instantáneo. Este siendo en el que la persona apenas si siente algo antes de convertirse, siendo un proceso indoloro que pasa a la persona. 4. Esto es algo más importante que en los anteriores. Mis análisis mostraron también que el virus, al parecer, tiene una especie de adaptación que le permite evolucionar en cualquier entorno ante cualquier situación, sin importar quién es o quién sea o será. Aunque depende de muchos factores y circunstancias, una de ellas es si el virus nota que el individuo es una gran amenaza o superior al huésped que posee. 5. Esto es algo que no tiene que ver con la forma de infectarse, sino más bien, ¿qué es exactamente este virus? Mis últimos análisis mostraron algo que no me esperaba. Al parecer, ese tipo que vino aquí e inició el virus, no fue el primero en infectarse. Verás, en los últimos días antes de que el virus llegase a los objetos eléctricos, las frecuencias que mostraba el sujeto, se veían que al parecer no era en verdad el causante inicial de esta plaga, sino, alguien más ajeno a toda realidad. Una entidad abstracta en su propio sentido alquemítico. No sabría darle un nombre a esta, pero sería, la misma muerte personificada en todo concepto real o ficticia. Una que podría desmembrar los conceptos a su antojo. Si mi teoría es cierta, dicha entidad, gracias a su control en todos los conceptos relacionados a la muerte, infectó a aquel sujeto y lo puso como su títere en esta realidad solo para liberar el concepto de la muerte y propagarlo por toda la vasta membrana del infinito mismo de esta realidad. Pero puede haber una forma de combatirlo. Y es con el Necronomicon. Con él. Puede que nos lleve a él si haya una posibilidad de terminar esta masacre. El último que tenían en manos dicho artefacto, fue Magneto. Por favor. Sea quien sea que esté viendo esto, no dejen que esta posible última esperanza en el mundo se desvanezca. Encuentren a Magneto y el Necronomicon. Y sin más, el video concluiría abruptamente. Todos los presentes estaban en shock ante toda la información que había recibido. Sin una sola palabra salir de sus bocas, mientras el silencio se apoderó nuevamente de aquella sala. Mientras tanto, en un lugar más allá de la propia creación, donde el mismo filamento del espacio y tiempo fueron destazados ante la mano del nuevo dios emperador que regia esta realidad. Las almas lloraban ante el movimiento rupturante del dios muerto, que con sus afilados dientes destazaba dichas almas como si de un aperitivo casual estuviese regocijándose. El páramo era uno caótico y desolador, sin presencia de vida alguna más que de aquel carnicero devorando las almas de aquellos que cayeron ante su mano desde los principios de la infección. Pasos empezaron a escucharse mientras Deforeiner y Baal-Zark habrían llegado a dicho plano donde todo fue destazados. Sin importar los cadáveres que se cruzaban en el camino por el suelo, estos llegarían justo cuando aquella bestia se regocijaba en su aperitivo macabro. Mi señor, diría Deforeiner, arrodillándose ante su emperador, quien voltearía con molestia ante la presencia de Deforeiner al haberlo interrumpido en su aperitivo. Tengo buenas noticias.
hemos encontrado la prueba viviente de que existen más tierras en una creación ajena a la nuestra. Diría de Foreigner viendo a su emperador, quien solo lo vería en silencio antes de hablar con una voz macabra salía del infierno mismo. ¿De quiénes se tratan? Diría la entidad macabra quien con solo su aura marchitaria el poco suelo que quedaba de esa dimensión donde se encontraban, volviéndola de un color negro al carbón. Al parecer son Saiyajines, mi señor. De por sí no están solos. Ahora están con Kamizono. Al final Tenjian no lo pudo detener. La entidad macabra solo esbozaría una sonrisa tétrica a la vez que se empezaba a reír. No importa. Que ellos hagan lo que se les plazca. Sin importar lo que hagan, ya es muy tarde para esta creación tan insípida y negra. Diría la entidad macabra nuevamente a la vez que sin titubear agarró de repente su otra mano, que era la izquierda que iba en dirección a su cuello. Oh vamos. ¿Aún sigues resistiéndose? Diría mientras una aura negra cubría su mano izquierda haciendo que recupere el control. No tardaré mucho más en que este cuerpo sea mío. Y tú dejes de existir. Y toda esta creación que tú has hecho sea destruido. Luego de haber escuchado todo lo del vídeo, Aníbal solo quedaría pensando ante la situación en la que ahora estaban metidos él y Max. El Necronomicon. Diría Copen, pensando en dicho artefacto. En el vídeo no se había mostrado de dónde estaba escondido. Pero ya podría hacerse una idea de dónde estaba. Creo que puedo saber dónde está el Necronomicon. Diría el peliblanco a la par que Lola activaba un mapa holográfico de todo el mundo. Con Copen rotando dicho holograma hasta llegar a un punto exacto. Puede que sea ahí. En Genosa. Diría el peliblanco mientras se mostraba un holograma del país de Genosa. ¿Crees que esté ahí? Posiblemente. O tal vez no, pero habrá que averiguar. Diría mientras se ponía de nuevo su capucha, mientras agarra su ex-weapon. Hora de irnos a Genosa, cada segundo vale oro. Yendo al garaje de la mansión. Este tipo sí que no pierde tiempo. Diría Max con una gota de sudor estilo anime. ¿Me lo dices o lo preguntas? Diría Aníbal con obvio sarcasmo. Continuará. ¡Ja, ja, ja!